Creo que ya estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Conscientes de la desigualdad histórica que han vivido las mujeres y otros grupos minoritarios por su condición de género, pero aún más conscientes de la oleada reivindicativa que atraviesa el mundo, no solo en términos de movilizaciones políticas, sino también en lo referente al desarrollo de nuevos conocimientos académicos, conocimientos literarios y artísticos que visibilizan la diversidad de género, abriendo nuevos caminos hacia la inclusión y el diálogo. El Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, en colaboración con la Universidad de Sonora, convocan al seminario Género, Igualdad y Participación Social. Este evento busca fomentar el diálogo y fortalecer redes colaborativas de trabajo entre mujeres especialistas en el campo de las ciencias sociales, la literatura, la política y, por supuesto, las artes. Esto con el objetivo de reflexionar en torno a las estrategias de participación social y el diseño de políticas públicas y políticas culturales en beneficio de la igualdad de género. Para inaugurar este seminario nos acompaña esta mañana, la maestra Leila Acedo Unk. Ella es candidata a doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco en la línea de Relaciones de Poder y Cultura Política. Muy interesante la línea, ¿no? De estudio. Ella es investigadora jurídico-social, especialista en temas de políticas públicas con perspectiva de género y participación política de mujeres. Ha laborado como asesora y especialista de análisis de género en distintas instituciones públicas, como el Instituto Nacional Electoral e Instituto Nacional de las Mujeres en Ciudad de México. Ha sido consultora y evaluadora externa de la Coeval y en el área de participación, particularmente políticas públicas y género de la ARIDAC. Ha participado en congresos y simposios y como dictaminadora y presentadora de libros. Ha impartido talleres y capacitaciones sobre temas de participación y violencia política y análisis de política pública con enfoque de género, y ha acompañado el proceso de incidencia legislativa en diversos temas de derechos humanos y mujeres en Sonora. De igual forma, fue productora, columnista y conductora del programa radiofónico Sangre Violeta. Ha participado en congresos y simposios y como dictaminadora y presentadora de muchos otros textos y artículos. Y entre sus últimos trabajos de investigación y publicación han girado en torno a los temas de derechos políticos electorales de las mujeres y seguridad social para poblaciones vulnerables. Bueno, pues sin mayor preámbulo, cedo la voz a la maestra. Adelante, por favor, maestra, la escuchamos. Muchísimas gracias al doctor Palazuelos por la presentación y quiero iniciar también dando mi agradecimiento por la invitación al Instituto Municipal de Cultura y Arte INCA y a la Universidad de Sonora, obviamente, por la realización de este espacio, por la iniciativa, digamos, de crear este tipo de mesas de trabajo, donde las mujeres no solamente podemos divulgar, digamos, nuestras investigaciones, sino también podemos generar espacios para la sinergia de un tema transversal, las problemáticas de género, ¿no? Es lo que me interesa y lo que rescato de rescatar en esta mesa, que es una mesa, es un seminario muy plural, con temas muy diversos, que van desde el tema de la política, las artes, el envejecimiento, ¿no? Entonces, enhorabuena y ojalá se repitan este tipo de mesas. Bueno, a mí me gustaría iniciar con mi presentación, no sé si se visualice, creo que sí, ¿verdad? Bueno, si no, pues ya ahí me avisarán. Bueno, el día de hoy quisiera platicar de un tema que podría parecer que va a estar de moda en los próximos meses, pero en realidad es una problemática que ha estado constante desde hace muchísimo tiempo a lo largo de todo el recorrido de la conformación del Estado mexicano, que no es nuevo,
pero sí es nuevo, digamos, en la agenda gubernamental, ¿no? Y estoy hablando de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es así como se ha denominado institucionalmente y jurídicamente a este tipo de fenómeno que vamos a platicar hoy, desde los espacios locales. ¿Por qué desde los espacios locales? Y bueno, y ahí radica precisamente el objetivo de esta ponencia, porque en este año precisamente se han llevado a cabo una serie de marcos jurídicos o establecimientos de marcos jurídicos para disminuir las violencias o las desigualdades de género que existen en cuanto a la participación política de las mujeres, particularmente en nuestra forma de discriminación, que es a través de las violencias en los espacios públicos, ¿no? Y me interesa a mí conocer propiamente cuál es el impacto que va a tener estas reformas que se han realizado, sobre todo en la aplicación de los espacios locales, ¿no? Históricamente, las mujeres en los espacios locales, dígase ayuntamientos, en las localidades, en los municipios, están, por decirlo hasta cierto punto, rezagadas o olvidadas, no solamente de la bibliografía o incluso de los medios de comunicación, ¿no? Todo se ha quedado, digamos, marginado a la participación política en la esfera federal o en la esfera nacional y muy poco tienen resonancia la participación de las mujeres en los espacios micros como son los espacios locales, ¿no? Me gustaría empezar señalando que los derechos políticos electorales son también parte de la configuración de lo que se reconoce como los derechos humanos, ¿no? Y esto es importante para señalar precisamente una de las virtudes que tiene la reforma realizada en este año, en donde se reconoce a la violencia política como una manifestación de la discriminación de género, ¿no? La violencia política contra las mujeres en razón de género, ya no lo voy a denominar así en adelante en esta ponencia, simplemente me voy a hacer referencia a la violencia política en general. Es una limitante de otros derechos, es una expresión, digamos, que da cuenta precisamente del nivel de violencia de género que se experimenta en una comunidad, en una sociedad y que se reproduce y se hace visible en los espacios públicos, ¿no? Como yo les había dicho, la violencia política no es nueva, a pesar de que tiene algunos años en los que este tema se ha hecho, digamos, un poco más pues más sociable o más, que ha estado como un poco más en los medios de comunicación en boga, ¿no? Sin embargo, existe muchísima literatura y muchísimos indicios de que la violencia política ha estado presente a lo largo de la construcción pues del desarrollo histórico de México, ¿no? Desde la independencia, incluso en la revolución y posterior en la revolución, cuando las primeras mujeres sufragistas demandaban el derecho al voto y se les reconocía a través de las urnas, existía una persecución latente hacia las mismas, ¿no? Que creo que más adelante, si no es hoy o mañana, las compañeras van a estar hablando precisamente de las aristas que se presentaron para el derecho al sufragio, y ahí vamos a ver cómo las distintas manifestaciones de lo que hoy se reconoce como violencia política ya estaban presentes desde primero los inicios de siglos, ¿no? El pasado proceso electoral fue un precedente, digamos, importante, no solamente porque se reconoció el incremento de la violencia política en general, se implementaron algunos instrumentos para darle una sanción y seguimiento al mismo, sino porque también puso en evidencia que este tema ya no se podía seguir dilatando más en cuanto a su reconocimiento, ¿no? Aproximadamente este tema en América Latina, porque aunque no lo crean, la violencia política contra las mujeres en los espacios públicos ha estado presente en todas las sociedades de menor o menor grado. Evidentemente en América Latina tiene un muchísimo más peso porque el proceso de la participación de las mujeres ha sido más lento, más, digamos, escalonado. Sin embargo, precisamente Bolivia fue uno de los primeros estados en incorporar, digamos, y en reconocer este tipo de fenómeno, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. El pasado proceso electoral
se incrementó el triple la violencia contra las mujeres, tuvo un repunte, digamos, casi en un 300% a lo que se había manifestado en los años anteriores en los procesos electorales, ¿no? Y se registraron aproximadamente 106 asuntos a nivel local, solamente a nivel local, ¿no? En este tipo de tema y que le costó la vida, lamentablemente, a más de aproximadamente 16 mujeres, ¿no? Me gustaría precisar que el tema que estoy abordando el día de hoy es el reconocimiento de una manifestación de violencia, de una modalidad de violencia que costó muchísimo para ser reconocida. Primero tuvo que plantearse, digamos, en la agenda ciudadana, donde las mujeres poco a poco fueron reconociendo que la violencia política era un fenómeno que sí era real, y después llegó a los planos legislativos y costó casi 20 años para su reconocimiento, ¿no? Es una herramienta, digamos, que trata de disminuir las brechas y las formas de discriminación de las mujeres en los espacios de decisión. Este tipo de violencia es reconocida desde la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en 1979 y se enmarca, digamos, en una serie de marcos internacionales como es también la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, establecida en la Convención Belém do Pará, ¿no? Específicamente esta Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres es emitida en octubre del 2015, cuando ya este tema ya formaba parte de la agenda ciudadana, principalmente de las mujeres, ¿no? También se inscribe y forma parte de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Me gustaría platicar un poquito de los antecedentes de la reforma, porque precisamente de la relatoría de su historia podemos entender del por qué las resistencias, del reconocimiento de este tipo de violencia, sus sanciones establecidas y sobre todo el tratamiento que puede tener en este contexto en donde la paridad ya es también una ley y está reconocida jurídicamente, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, no es un asunto nuevo en América Latina, empieza a impulsarse precisamente desde Bolivia, en donde las concejales de allá empiezan a organizarse y establecer una ley, marco que da reconocimiento a este tipo de violencia. Después hay otros países que van poco a poco ingresando dentro de sus marcos jurídicos este tipo de violencia, ¿no? Como es Argentina, ¿no? Ecuador, etcétera. En México, la primera iniciativa que se tiene de conocimiento de este tipo de violencia es en el 2012, cuando se presenta una iniciativa de ley precisamente donde se expone precisamente esta problemática de violencia política. Sin embargo, pues ha habido muchísimas resistencias, y hay que decirlo, en cuanto a la forma de hacer política androcéntrica, ¿no? Para el reconocimiento de este tipo de violencia, porque pues al final de cuentas no es como muy viable y bien visto el reconocimiento de la misma por parte pues de los hombres, ¿no? Imagínense que en un plano de igualdad electoral las mujeres digan, es que me estás violentando, ¿no? Posteriormente, después de varios intentos, digamos, podemos hablar de un recorrido histórico en México desde el 2012 al 2020, ¿no? Hubo varios intentos en cada legislatura de ida y vuelta en cuanto a la realización y a la especificación de qué se te entendía por violencia política, ¿no? En razón de género. Sin embargo, las manifestaciones de violencia seguían produciéndose, las violencias hacia las mujeres en los espacios públicos, el acoso, los feminicidios por pretender hacer uso de tu ejercicio político, se seguían manifestando, por lo que fueron las instituciones electorales, dígase los tribunales y los propios institutos electorales, que ahora se les denomina OPLES, los que se encargaron entonces de establecer ante una laguna de ley que reconociera la violencia política como un tipo de violencia y por lo tanto también sus sanciones, fueron
estas instancias en conjunto con las organizaciones de mujeres que estuvieron empujando desde todo momento el reconocimiento de este tipo de violencia, los que tuvieron que subsanar esa ausencia de ley y lo que hicieron fue establecer determinadas guías de actuación o de atención o lo que también el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo como el protocolo de atención a violencia contra las mujeres en razón de género. Este protocolo tuvo sus resonancias, digamos, en algunas entidades federativas que adaptaban a sus necesidades y a sus contextos estos protocolos de atención y que establecían una ruta mínima para prevenir y para sancionar la violencia, a pesar de que no existiera un delito reconocido como tal, ¿no? A la par de esto, también se gestaron, obviamente, las mujeres candidatas hicieron uso de sus recursos jurídicos para promover, digamos, que que estaban experimentando este tipo de violencias y impugnaban por medio de los tribunales para que resolvieran a pesar de que no existiera un marco jurídico que lo estableciera. Y a la par de los protocolos o de las guías que estaban estableciendo los institutos electorales, las mujeres también se fueron por las vías jurisdiccionales y decantó, digamos, en algunas jurisprudencias que permitieron, fueron las primeras bases que sentaron lo que se conoce o lo que permitió conceptualizar lo que hoy es la violencia política de género, como es la jurisprudencia 48-2016 y la 21-2018, ¿no? Posteriormente, el año pasado, justo con la legislatura que se le denomina la legislatura de la paridad, por ser precisamente una legislatura que da cuenta de todo este recorrido de las cuotas de género que se fueron implementando, del sistema de cuotas que se implementó para fomentar la participación política de las mujeres y la la reforma paritaria del 2014 que permitió que hoy tuviéramos un congreso, no solamente a nivel nacional, sino también en los estados, que tuviéramos congresos más paritarios que también se han encargado de impulsar agendas sustantivas para disminuir las brechas de género. Y uno de esos puntos o de esos estandartes que tenían estas legislaturas era sacar este pendiente histórico que es la tipificación de la violencia política contra las mujeres y las reformas que permitieran ahora sí concretar esa reforma electoral que se dio en el 2014 para poder hablar de una paridad en todos los ámbitos de los órganos de gobierno, en los 3 órganos, no solamente esa paridad que se estaba buscando en los planos legislativos, ¿no? Es decir, hay estudios muy interesantes que hablan precisamente de cómo esta legislatura ha permitido abrir espacios en cuanto a garantizar mayor participación de las mujeres en las tomas de decisiones, como es la reforma de la paridad en todo y la reforma de la violencia política. Es hasta este año, hasta el 2020, que se puede concretar específicamente la reforma sobre violencia política contra las mujeres en razón de género y que impacta sustancialmente 8 reformas legislativas, 8 leyes, entre ellas la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en donde se establece y se reconoce a la violencia política como una modalidad de la violencia, ¿no? Y esto es muy importante, como lo vamos a ver más adelante. A su vez, a partir de esa reforma que se da a nivel nacional, los organismos electorales como es el INE, se da cuenta que no solamente con esta reforma legislativa es como se va a poder acceder y se va a poder garantizar que las mujeres pues no sufran violencia política, ¿no? Como nosotros sabemos, no solamente basta las reformas legislativas para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, hacen falta una articulación completa de políticas públicas que permitan de forma transversal garantizar este tipo de viabilidades, ¿no? De una vida libre de violencia, por lo que hace pues un par de semanas el Instituto Electoral estableció un reglamento específico para los casos de violencia política en razón de género, ¿no?
como también lo ha reproducido en este caso Sonora, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este recuento que les di de la evolución de la reforma es para que podamos apreciar precisamente cuál ha sido todo el recorrido que las mujeres, tanto en organismos de la sociedad civil, muchos de ellos feministas, como las legisladoras, como los propios institutos electorales han tenido que hacer sinergias y estrategias muy específicas para que, a pesar de no contar con una legislación específica que permitiera reconocer que había una violencia y por lo tanto sancionarla y también prevenirla, tuvieron que utilizar ciertas herramientas, ciertas estrategias para, digamos, sostener y pues disminuir este tipo de manifestaciones, ¿no? Bueno, me gustaría entonces ahora que hablemos propiamente de qué se entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género, porque como yo les explicaba ahorita, anteriormente, fue el asunto de la resistencia por reconocer este tipo de violencia estribó no solamente en cómo se conceptualizaba, hacia qué personas estaba dirigida, ¿no? Quiénes podían ejercer la violencia, sino también qué casos o qué conductas eran o qué conductas hacían viable que ya se pudiera hablar sobre violencia política contra las mujeres, ¿no? Me parece a mí que las legisladoras en esta legislatura hicieron un trabajo pues titánico, no solamente por tratar de entender el recorrido y la evolución histórica que ha tenido este tipo de violencia, ¿no? Y que creo que permitió también para aclarar y matizar muchísimo más las conductas, las 22 conductas que son reconocidas como propiamente como violencia política y dejar un margen más amplio en la misma legislación para cualquier otra que no aplicara dentro de esas 22 conductas. Pero creo que estas 22 conductas que establecen dan un marco de certeza, digamos, hacia toda esa resistencia y hacia toda esa incertidumbre que existió por tantos años para reconocer a la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende entonces por violencia política contra las mujeres en razón de género? Es toda la acción u omisión, que me parece muy importante porque precisamente una de las grandes digamos, aristas que tiene el ejercicio de los derechos de las mujeres en los casos de violencia estriba o se queda ahí permeada por la violencia institucional que recibimos cuando vamos a presentar una denuncia y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, y no solamente cuando presentamos una denuncia, sino muchas veces cuando ciertos organismos son conocedores de que existe un acto de violencia y pues hay una omisión o hay una, digamos, resistencia ahí, ¿no? De que no pasa nada. Entonces, el concepto incluye tanto las acciones como las omisiones de las propias autoridades o de los propios servidores públicos, incluida aquí, lo señala muy bien, la tolerancia. Es decir, veo, no veo y no hago nada, ¿no? Basada en elementos de género y ejercido dentro de la esfera pública como privada, y me parece importante retomar aquí también este elemento porque no, cuando mucha gente cree que son solamente los actos que se ven, ¿no? Que están afuera, que son públicos, que están en la calle, que están en las, pues en las escenas fueras al interior de los espacios cerrados. Y también es importante señalar que se puede dar en espacios privados, ¿no? En la allanación de las casas, en las allanaciones de las familias, etcétera, ¿no? Y que tengan como objeto o resultado limitar, anular o pues hacer menos el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres. ¿A qué me refiero con los derechos políticos y electorales? No solamente al ejercicio de votar y ser votada, sino también al ejercicio, y esto es muy interesante, que se robustece, digamos, ya con esta conceptualización que no era antes enmarcada en las guías o en los protocolos de la violencia política y que tiene que ver con las atribuciones inherentes a su cargo, a la labor o a la actividad
o al libre desarrollo de la función pública. Es decir, no solamente se está haciendo referencia a las mujeres cuando quieren aspirar a cargos públicos, sino también a las mujeres que están dentro de los espacios de la función pública de la burocracia, ¿no? O de la toma de decisiones en general y que no hayan llegado ahí precisamente por un proceso electoral o un proceso de toma de, o por un proceso, un escrutinio público, ¿no? Y esto es muy importante porque da cuenta precisamente de que la violencia política no solamente comienza cuando la mujer sale al espacio público y dice, me interesa participar en la toma de decisiones, sino que existe una manifestación previa desde que las mujeres salimos desde nuestro espacio privado y queremos insertarnos en el espacio público, dígase también el espacio laboral, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes aportes también de la violencia, de la conceptualización de la violencia política. Ahora, hay una cosa muy interesante que no es motivo de esta ponencia, pero da, digamos, para referirnos a ella, y es que en ciertas entidades federativas, ¿no? Como es precisamente, me parece que es Campeche, o Coahuila, perdón, también utiliza este tipo de violencia para las personas defensoras de los derechos humanos y para las periodistas. Y me parece que eso es muy interesante porque estamos hablando al fin y al cabo de la violencia que se ejerce en la esfera pública, ¿no? Entonces, yo creo que esta va a ser una de las, digamos, de las siguientes debates que se van a tener acerca de la conceptualización. Por lo pronto, a nivel federal, esta es la conceptualización que se asemeja muchísimo a la conceptualización que tiene Sonora, prácticamente la reproduce tanto en la Constitución como también en su ley de acceso, ¿no? Entonces, siguiendo con la diserción de la conceptualización, nada más me gustaría señalar que entonces se hace efectiva en el acceso y ejercicio de sus prerrogativas político y electorales, tratándose de precandidaturas, de candidatas, de funcionarias públicas o que estén adscritas a cargos públicos, ¿no? Nada más como para hacer referencia a eso. Es decir, la violencia política hace referencias a las acciones u omisiones que se basan en elementos de género cuando se dirigen a mujeres por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y que sobre todo nos afectan desproporcionadamente o que tienen un impacto diferenciado en relación a los hombres. Creo que estos son elementos fundamentales para entender entonces cuáles son las conductas que se deben de entender por violencia política. No todas las violencias políticas que reciben las mujeres en los espacios públicos son violencias políticas en razón de género. Eso es importante establecerlo. ¿Cómo podemos diferenciarlo? A partir de estos elementos. Es decir, se dirigen a la mujer por el hecho de ser mujer, afectan desproporcionalmente o tienen un impacto diferenciado que no lo tendrían si esa acción o esa conducta se dirigiera hacia los hombres, ¿no? Me gustó traer acá a la colación esta imagen, que es muy reciente, de hecho, hace unas semanas, pasó precisamente, ¿no? Digo, para ejemplo, sobran muchísimos, ¿no? Sonora es uno de los espacios en donde más se hacen manifestaciones de violencia política, aunque no necesariamente llega a las instancias correspondientes para su sanción, pero por ejemplo, cuando fue la candidatura a la gobernatura en el 2015, en donde participó nuestra actual gobernadora del estado, la gobernadora fue precisamente víctima de violencia política cuando se le pusieron una especie como de mantas, ¿no? No sé si recuerden, en donde se le señalaba que las mujeres como en las escopetas cargadas y en la esquina, y donde también hacía otro tipo de manifestaciones, ¿no? De que lo que necesitaba Sonora, un piloncillo, etcétera, ¿no? También se le han hecho críticas directas o indirectas respecto a la forma de conducir su administración por el hecho de ser mujer, ¿no? También la presidenta municipal ha sido acreedora a ciertas manifestaciones de violencia política por la forma de vestirse, ¿se acuerdan cuando le hicieron referencia a sus zapatos? Y bueno, y en últimas,
semanas acá se hizo una crítica específica a la presidenta de Finlandia, en donde hacía, pues donde se presentaba con esta foto, donde se enseñaba pues su escote, digamos, y recibió fuertes críticas al respecto, ¿no? También estas críticas no han sido ajenas solamente, o sea, la violencia política no solamente se manifiesta en los espacios en donde hay más violencia de género hacia las mujeres, como pudiera ser precisamente América Latina, sino también lo que quise traer a cuenta es que la violencia política y las que experimentan las mujeres las experimentan en todos los espacios, tanto en el primer mundo como en el segundo, ¿no? En el tercer mundo, como es América Latina. Entonces, nada más como para traerlo como un ejemplo. Ahora, me gustaría hacer referencia a precisamente cómo la adecuación que tuvo la reforma de violencia política, en donde establece quién puede ejercer la violencia política, ¿no? Este tipo de establecimientos o la batería de agentes, que señalo aquí también es proceso de la evolución histórica que tuvo el concepto, ¿no? Cada vez que se iban haciendo como recuentos de las manifestaciones de violencia política, se daba cuenta en dónde estaba específicamente, en dónde se recrudecía, quién recrudecía este tipo de violencia, ¿no? Y también, sobre todo, en dónde se quedaba como velado, ¿no? ¿Quién puede ejercer entonces la violencia política? Pues desde superiores jerárquicos en un espacio de la función pública, ¿no? Colegas del trabajo, simpatizantes en el caso de los partidos políticos, agentes estatales, puede ser desde un particular o un grupo de personas, y me pareció interesante establecerlo de esta forma, porque hay dos grupos, digamos, en donde se ejerce primordialmente la violencia política y que creo que están poco estudiados, bueno, uno de ellos sobre todo, y el primero de ellos tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Luchadora realizó en el 2015 un estudio específico sobre, perdón, en el 2018, sobre quién, en dónde estaba o quién ejercía la violencia en línea, ¿no? Hacia las mujeres, y principalmente establece que el incremento de la violencia en línea hacia las mujeres, sobre todo a las mujeres que participan en los espacios públicos, no solamente en la toma de decisiones, había incrementado, ¿no? También una de las principales, digamos, incrementos que se experimentó sobre violencia política en las elecciones del 2018 estuvieron enmarcadas hacia los medios de comunicación, en primer lugar, y muy en segundo lugar hacia los partidos políticos, ¿no? ¿Quiénes pueden entonces ejercer violencia política al interior de los partidos políticos? Desde sus superiores jerárquicos, como son los dirigentes de los partidos políticos, los precandidatos, ¿no? Los militantes y demás representantes de los partidos políticos, ¿no? Y me gustaría señalar estos dos puntos porque particularmente, a pesar de que con esta reforma política que reconoce la violencia política, se establece específicamente la necesidad de que los partidos políticos elaboren marcos para prevenir y para erradicar la violencia política contra las mujeres. Me parece a mí que en este 2021 uno de los principales, digamos, lagunas que existen para el tratamiento y para el seguimiento de la violencia política se enmarca en los partidos políticos, y lo vamos a ver más adelante. A pesar de que justo cuando el INE sacó su protocolo de actuación, muchos partidos políticos sacaron también sus propios protocolos de atención a la violencia política. Digamos, esos protocolos estaban como muy heterogéneos y cada uno enmarcaba como las rutas de su tratamiento. Está pues demostrado que precisamente de las principales resistencias para ampliar la participación política de las mujeres está en el camino que recorren al interior de sus partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son o cuáles podríamos decir que son los principales aciertos que tiene esta reforma que reconoce la violencia política en razón de género como una modalidad de violencia? Pues precisamente esto, que establece una claridad, digamos, en cuanto al instrumento o a la herramienta
para su prevención y también para su sanción. Lo que existía antes era una diversidad de rutas que cada una de las instituciones iba armando por cuenta propia y también dentro de los partidos políticos. Al reconocerse tipo de violencia, esta modalidad de violencia y hacerla efectiva en un marco jurídico, entonces se crea y se establece una herramienta pues más efectiva y única apegada a las rutas que se tienen que seguir para su prevención y para su atención, ¿no? Establece también cuáles son los actores involucrados y por lo tanto los actores responsables de que las mujeres podamos desarrollar una vida pública libre, ¿no? Y sin discriminación y sin violencia, ¿no? No solamente en el plano electoral, sino también en el ejercicio pues de nuestros derechos civiles y políticos, como puede ser en el espacio de la burocracia, ¿no? Es decir, se establece una ruta para erradicar la violencia política de manera institucional, ¿no? Se incorpora, por lo tanto, como les había señalado ahorita, una nueva modalidad de violencia que se reconoce en la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esto permite establecer nuevos mecanismos y nuevas herramientas para no solamente para su diagnóstico, sino también para su tratamiento, ¿no? Y se reconoce 22 conductas que permiten clarificar la conceptualización, ¿no? Que era una de sus más grandes resistencias, no solamente para los políticos, sino también para muchas candidatas, incluso, ¿no? Que al momento de hacer efectivo su ejercicio y decir, sí, fui víctima de violencia política, había ahí incluso hasta dudas y un poco como de resistencias de efectuar y hacer efectivo un proceso jurisdiccional porque precisamente no había certidumbre jurídica, ¿no? Bueno, aquí quise señalar muy brevemente algunas manifestaciones de la conducta reconocida a partir de esta reforma, que son 22 y que yo quise aquí, como no las puse todas, pues porque sí iba a haber un machodote, pero pues ahí señalo algunas, como digamos como las más comunes, como son desde ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica y patrimonial contra las mujeres para el ejercicio de sus derechos políticos. Y esta engloba muchas cosas, pero en realidad, por ejemplo, la violencia económica y patrimonial que ejercen los partidos políticos hacia las mujeres es una de las manifestaciones de conducta más tradicional, ¿no? Y que se hacen evidente no solamente en cuanto la administración de recursos que se le da a un candidato contra lo que se le administra a una candidata, sino que también se hacen efectivos en otros tipos de manifestaciones, que no me acuerdo si lo puse acá, creo que lo puse, no lo metí, pero hay otro que señala que hay una diferencia, digamos, ¿no? O hay un impedimento o hay un trato desigual en cuanto al uso de los espacios de radio y televisión para sus procesos de campaña, ¿no? Entonces, también está otro como es restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, que no solamente hace referencia a las candidatas en sí, sino a la ciudadanía en general, ¿no? A ocultar información de que está viable una convocatoria para el registro de candidaturas, proporcionar información falsa o incompleta precisamente para disminuir o no alentar, digamos, el registro de candidatas a las convocatorias para los procesos de candidaturas, ¿no? A impedir la toma de protesta, que eso también se ha dado y es muy común, ¿no? Una vez que ya gana la candidata, hay una serie de actos que le imposibilitan tanto de los partidos políticos como de gente externa que le imposibilita la toma de protesta para hacer efectivo el ejercicio de su poder, ¿no? También realizar o distribuir propaganda política que calumnie, que degrade, que descalifique a las candidatas, precisamente teniendo como base o sustento los estereotipos de género, ¿no?
que eran ahorita una de las manifestaciones de los tipos de violencia política que les señalaba que son más comunes y que han sido muy comunes en nuestra región, ¿no? Amenazar o intimidar más bien varias veces a su familia, como ha pasado muchísimas veces y que lamentablemente le ha costado la vida no solamente a las candidatas en sí, sino que también a sus familiares o a sus colaboradores cercanos, ¿no? Obstaculizar el acceso a la justicia, hacer efectivos sus derechos en los planos jurisdiccionales, restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos. En Sonora tuvimos el caso de que una vez que salieron seleccionadas unas regidoras étnicas, me parece que fue en Cajeme, ya con la selección de las candidaturas no pudieron hacer efectivo su ejercicio político precisamente porque no se les fue permitido, nunca se les tomó protesta, ¿no? Y a pesar de que las compañeras candidatas, bueno, no fueron candidatas, a pesar de que las compañeras regidoras interpusieron los recursos jurídicos establecidos y se dictó sentencia, con la sentencia firme nunca pudieron hacer uso efectivo o ejercicio de sus derechos políticos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos de las 22 conductas y más, porque deja abierta a cualquier otro tipo de manifestación que tenga justo estos 3 elementos que habíamos mencionado, que se hacen efectivas y que se establecen con la reforma de la violencia política, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son otros de los aportes que me gustaría dejar claro y que creo que ya deberían de ser parte del Vox Populi o por lo menos del interés generalizado de, si no de los partidos políticos, que me imagino que sí están en eso, de los medios de comunicación? Porque es muy importante también dar el seguimiento oportuno y el acompañamiento a las compañeras que en un momento dado deciden hacer válido sus ejercicios políticos y denunciar un acto de violencia política, ¿no? Y bueno, entre algunas de las digamos, de los aportes que tiene esta reforma es que, por un lado, se obliga a generar información, ¿no? Como yo les había dicho ahorita, a pesar de que la violencia política no es nueva, los ejercicios, digamos, o los esfuerzos por documentar los casos de violencia política venían principalmente de las propias organizaciones de la sociedad civil que con sus propios recursos iban dando pues seguimiento y digamos un registro oportuno, incluso hasta acompañamiento a las propias candidatas, ¿no? Pero actualmente existe una discrepancia enorme en cuanto a la información que se tiene de los casos de violencia política, porque precisamente toda esa diversidad de instrumentos que se tuvieron que generar ante la falta de un ordenamiento jurídico propició que hoy en día tengamos una infinidad de opciones de datos, ¿no? Están los datos que tiene el Tribunal Electoral, están los datos que tiene o que tenía la Fiscalía Electoral, están los datos que también registraron los organismos locales, los organismos, los OPLES, ¿no? Están los datos que también tenían los tribunales estatales electorales, ¿no? Y están los datos que tienen los partidos políticos cuando hicieron resoluciones de conflictos internos. Entonces, hoy por hoy es difícil hablar propiamente de una estadística o de un recuento histórico de los casos de violencia política porque precisamente no existía un banco de información homologado, ¿no? Entonces, uno de los aportes que ha tenido precisamente la reforma es que establece, en primer lugar, crea una base estadística que estará a cargo del Instituto Electoral y posteriormente crea un catálogo de riesgos y sanciones que permite dar cuenta también de ciertas manifestaciones de conducta que, si bien no necesariamente desembocan en una denuncia pública, sí puedes establecer como prevenciones para que la violencia contra las mujeres no llegue a clímax más extremos, ¿no? Digamos, va a ser la primera vez que se ponga en
materia, así propiamente este mapeo de catálogo de riesgos y de sanciones, ¿no? Y que incluyen específicamente la suspensión de derechos y prerrogativas de los propios partidos políticos y de los candidatos agresores, que me parece que esto es uno también de los aportes principales de la reforma, porque por años las feministas nos hemos encauzado en impulsar agendas o reformas legislativas que decanten en marcos punitivos, ¿no? Como pensando que la sanción penal es la panacea y es el objetivo máximo como una herramienta de prevención para la violencia política. Y desafortunadamente el recorrido histórico nos ha hecho ver que uno, es desgastante para las propias organizaciones que impulsan este tipo de reformas. Dos, es desgastante para las propias denunciantes que tienen que llevar a cabo un viacrucis al enfrentarse a recorridos jurisdiccionales, tanto en tribunales, MP, lo que sea, que en donde pues ellas tienen que impulsar, ¿no? Casi todo está a la carga de la prueba hacia hacia la propia denunciante, y en muchos casos lo que nos exponemos hacia la revictimización. Entonces, uno de los grandes aportes de esta reforma es que no solamente se queda en el plano de una sanción penal, sino también busca ir más allá, donde realmente haya una afectación real hacia los partidos políticos y sobre todo a sus agresores, ¿no? Que no solamente dé cuenta de que van a pagar una sanción o que tantos años o tantos meses de prisión, sino que también hay digamos, un castigo, por decirlo entre comillas, a la progresividad al ejercicio, perdón, de sus prerrogativas, ¿no? Entonces, como lo vamos a ver en los próximos 2 puntos. Es decir, existen sanciones específicas no solo a los agresores, sino también a los partidos políticos, porque recuerden ustedes que una de las características precisamente de la conceptualización de la violencia política es toda acción, omisión u tolerancia. Entonces, cuando hablamos precisamente de este elemento de tolerancia, da cabida a que esas formas de sanción no solamente vayan específicamente para el agresor, sino también para las instancias o los actores que fueron tolerantes de esa conducta, ¿no? Que en este caso entrarían los partidos políticos o más funcionarios. Entonces, esta reforma establece que los partidos políticos deben de incluir una sanción dentro de sus marcos estatutarios y garantizar la paridad de sus órganos, ¿no? Me parece que a lo mejor no fui suficientemente clara de decir que esta reforma viene muy de la mano con la reforma de paridad en todo, impulsada o concretada el año pasado por la legislatura de la paridad, precisamente porque a mayor digamos, a mayor avance de las mujeres en los espacios de toma de decisión, hay mayor resistencia de los propios partidos políticos y también de los políticos en sí a soltar, digamos, esos espacios que por años han sido pues dados prácticamente de forma natural hacia ellos, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando, digamos, estas políticas de la paridad que antes eran sistemas de cuotas en donde se decía que las mujeres tenían que ser el 30% de las listas de candidatos, después el 40% y ahora el 50 y 50%. Entonces, también las resistencias y las manifestaciones de violencia de tanto de los partidos políticos como de los candidatos en sí, pues se han incrementado, ¿no? Si bien ha habido una matización, es decir, ya no solamente se da una violencia física, sino también hay otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo el no incluirlas en las candidaturas, el mandarlas a ciertos distritos perdedores o distritos que históricamente pues no han sido beneficiados a su partido político, o ciertas jurisdicciones o distritos que son más complejos para ganar para ese partido político, ¿no? Entonces así lo que hacen es, ok, pues te interesa participar, pues vete a participar a aquel distrito, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es importante entonces que a medida que nosotros tenemos un avance para el legislativo para garantizar la paridad de las mujeres en todos los órganos de gobierno, también establezcamos otros caminos, otras rutas en donde uno
se sancione y se prevenga la discriminación y la violencia y se pueda hacer efectivo esa paridad, ¿no? No solamente en cuestiones de violencia, sino como más adelante lo vamos a ver, otro tipo de manifestaciones de discriminación o de desigualdad en donde son espacios, digamos, o son, pues sí, mecanismos en donde las mujeres enfrentan, digamos, su realidad y disminuye la posibilidad de participar en los espacios de decisión, ¿no? Entonces, volviendo al punto de los partidos políticos, pues deben de incluir, como les había señalado, estas sanciones que permitan garantizar no solamente la no violencia, sino también la paridad de sus órganos, en la composición de sus órganos internos en los partidos políticos y los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Serían dos vías, tanto al exterior para la representación de sus partidos políticos, como al interior, que es la composición de los propios órganos de gobierno, ¿no? Y esto es atendiendo a las no formas de discriminación que tengan que ver con raza, género, ¿no? Etcétera. Y también se establece una reducción, esto es súper importante, del 50% del financiamiento público al que pueden acceder los propios partidos políticos, y también se incluye la pérdida de registro del partido político cuando hay casos graves o reiterados de violencia política y no se atienden, ¿no? Y bueno, también establece sanciones en lo individual que tienen que ver precisamente con la inscripción de la candidatura, ¿no? Justo ahorita se está dando una digamos, un debate muy interesante, ¿no? En donde pues las organizaciones de mujeres están impulsando para lo que se le denomina el 3 de 3, que son 3 elementos que deben de tener los candidatos a puestos de elección popular y tienen que ver con el no ejercicio de violencia política hacia las mujeres, tiene que ver con el ejercicio de no violencia en lo general y con la no contar o no estar en los registros de pago de manutención de alimentos, ¿no? Entonces, es lo que se está solicitando, es violencia intrafamiliar, violencia política y que no tenga delitos contra obligaciones alimentarias, lo que se lo denomina el 3 de 3 y es una, digamos, es una nueva propuesta que están impulsando ciertas organizaciones de la sociedad civil para que se haga efectivo también en los estados, ¿no? Porque no basta solamente con que se inscriban o se sancionen a los candidatos por el ejercicio o por la sentencia firme de los casos de violencia política, sino también hay manifestaciones de violencia que van más allá de los espacios de las tomas de decisiones, ¿no? Y creo que la propuesta va encaminada a un asunto también de congruencia, ¿no? Bueno, también las sanciones que se señalan son sanciones penales y administrativas, ¿no? Y bueno, otro tipo de sanciones a los espacios individuales. Bueno, otro de los aportes interesantes que creo que van a ser uno de los principales retos que van a tener los organismos públicos locales, los OPLES, los organismos públicos locales electorales, es que va a ser un poco como, pues sí, se van a estrenar en esta cuestión de la garantía que van a emitir a pues a las candidatas, ¿no? En cuanto a la emisión de medidas cautelares, que creo que aquí va a estribar, como le señalaba, uno de los principales aportes de esta reforma, y es que cada uno de los organismos tiene que realizar un análisis pues de riesgos y un plan de seguridad para las personas que denuncian los casos de violencia política. Digo que esto ya iba acompañado o ya se realizaba desde el protocolo de actuación, que iba muy de la mano con la Comisión de Atención a Víctimas, que en este caso, esa es una de las críticas que yo le realizaría a la reforma de violencia política, que no incluye de manera específica el acompañamiento que tendría que dar en un momento dado la Comisión de Atención a Víctimas, ¿no? Que en el caso de Sonora, pues ya sabemos que sigue sin titular, ¿no? Y bueno, otra de las, digamos, de
las aportaciones que tiene esta reforma es que permite retirar inmediatamente la campaña violenta contra la víctima, ¿no? Como hemos visto en otras ocasiones o en otros procesos electorales, una vez que la candidata denuncia que hay una campaña de violencia política en su contra, tenía que ir primero a las instancias correspondientes, se tenía que llevar a cabo todo el proceso, etcétera, y la campaña seguía vigente. Ustedes recordarán el caso de la candidata de Caborca, en donde se hizo, se divulgó una serie de imágenes de la precandidata, perdón, la precandidata denunció al NUPLE correspondiente, y a pesar de la denuncia, pues ella seguía pues la campaña en su contra seguía firme, ¿no? Entonces, lo que va a permitir esta reforma es precisamente que haya una suspensión inmediata en esos medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y bueno, ante una conducta reiterada, es decir, más de una manifestación de agresión, pues se suspende la prerrogativa de la persona asignada, ¿no? Como ya lo habíamos visto ahorita en las sanciones específicas. Y se ordena también, como una parte de una medida cautelar, se ordena la suspensión del cargo partidista de la persona agresora, ¿no? También, ya como lo habíamos visto ahorita, cualquier agresión reiterativa, ¿no? O que lo que requiera la víctima, lo que ella manifieste pues para su protección. Ahora, las sanciones, esto es un asunto muy, muy importante, porque las sanciones van desde indemnización de la víctima, restitución inmediata del cargo al que se le obligó a renunciar o al que no pudo acceder, ¿no? Hasta una disculpa pública, que creo que esas son las que se han hecho más evidentes, hasta medidas de no repetición, y entonces ahí tendrían que llevarse a cabo ciertos compromisos, ¿no? Y me parece muy importante que en el caso de Sonora, específicamente, hace unos días el Instituto Electoral de Sonora estableció un reglamento precisamente que permite acentuar de forma más clara cuál sería la ruta que se va a establecer en el caso de un procedimiento especial sancionador cuando se denuncian los casos de violencia política, ¿no? Porque a pesar de tener esta reforma legislativa, pues como yo les había dicho ahorita, todavía quedan muchas lagunas muchas discrepancias, de hecho, acerca de cuando las víctimas ya vayan a hacer su proceso de denuncia, hacia qué organismo se van a remitir y sobre todo cuál va a ser el cauce que este organismo le va a dar para, digamos, hacerlo de forma expedita y de forma más eficiente, ¿no? Y bueno, hablando de Sonora, me gustaría ya ahora sí adentrarnos precisamente a cómo este tipo de reforma puede impactar directamente el tratamiento de la participación local de las mujeres en nuestro estado, ¿no? Aquí presento una evolución precisamente de las presidencias municipales en Sonora a partir de lo que yo denomino la Sonora ya democrática. Dentro de un par de meses, mi compañera Elizabeth Secu y yo vamos a presentar, y Mercedes Zúñiga vamos a presentar un libro que da cuenta precisamente de la evolución de la participación de las mujeres en Sonora, y hay un capítulo específico que habla precisamente de la evolución de la representación política de las mujeres en los diferentes espacios, ¿no? Tanto en los espacios legislativos como en los espacios municipales. No quise aquí adentrarme a la evolución del Congreso, porque me parece a mí que incluso a nivel nacional ha sido una de las aportaciones más evidentes que ha tenido, o de las manifestaciones más evidentes de los aportes que ha tenido el sistema de cuotas y el propio principio de paridad en la Constitución, ¿no? Al grado que hoy podemos hablar prácticamente de una legislatura de la paridad, aunque no sea 50 y 50. En el caso del Congreso del Estado de Sonora, también la participación de las mujeres ha ido en incremento. De hecho, es donde se manifiesta de forma más explícita la participación de las mujeres, y en menor grado a nivel nacional.
ha sido la representación política de las mujeres de los municipios y particularmente del poder ejecutivo, es decir, de las gobernaturas, ¿no? Uno de los grandes retos que enfrenta este proceso electoral es la violencia política en la cual se van a, la que van a experimentar todas las mujeres. Perdón, estoy recibiendo aquí un mensaje. Ah, ok, ya entendí que vamos cerrando, ¿no? No sé si me escuchan. Hola. Bueno, sigo. Hola. Hola, ¿qué tal, maestra? Y sí, me puede escuchar, ¿verdad? Sí, sí te escucho. No sé si todavía tengo tiempo o ya no. Ya no tenemos tiempo, lamentablemente. Estamos, no sé si quisiera como ofrecernos una idea así muy general para cerrar, porque Claro. ya la siguiente ponencia inicia dentro de 50 Sí, segundos. ya, cierro muy rápido. Bueno, nada más para señalar precisamente que Sonora enfrenta retos muy interesantes, sobre todo a nivel local, ¿no? Bueno, los avances siempre han estado impulsados o han dejado, digamos, de lado los espacios locales, ¿no? Y bueno, ya desafortunadamente ya no pude como expresarme más que el aumento de las presidencias municipales en Sonora sí fue considerable, pero aún experimentamos retos sustanciales, ¿no? También en las regidurías étnicas, y en donde hemos tenido pues más impacto ha sido en la representación de los congresos locales. Ahora, los retos en este proceso electoral es que uno, no hay una claridad o un entendimiento al interior de los partidos políticos sobre los procesos o rutas que existen para la violencia política, ¿no? Y hay una falta de capacitación local sobre el enfoque de género y derechos, no solamente en las propias instancias jurisdiccionales, sino también en los medios de comunicación, que como ya vimos es un ente o es un órgano que precisamente adolece, digamos, de un conocimiento sobre enfoques de derechos y de género, particularmente en temas de representación política, y los retos que vamos a tener ahora, no solamente los ciudadanos, sino también las propias candidatas y la base militante de todos los partidos políticos, para impulsar sus carreras políticas en un contexto de COVID, ¿no? Si de por sí ya era sumamente alarmante las resistencias y todas las desigualdades que experimentan las mujeres para incrementar sus participaciones políticas al interior de los partidos políticos, en este contexto de COVID, donde las mujeres experimentamos la triple jornada, pues se hace muchísimo más evidente, ¿no? Y bueno, qué lástima que se me fue el tiempo, no estuve al pendiente de mi cronómetro, pero bueno, agradezco muchísimo el espacio y la participación y pues les dejo un saludo a todas y a mis compañeras que me presiden también. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, maestra. La presentación, el tiempo es indudablemente siempre insuficiente sobre un tema tan importante, ¿no? Además interesante, muy importante. Lamentablemente, pues nos quedamos ya un poco sin tiempo. Ya iniciamos la otra ponencia de manera simultánea, se está transmitiendo, entonces no tendremos espacio para preguntas y respuestas, pero me gustaría a mí que pudiera compartir con el público a lo mejor algún contacto de su correo electrónico para que aquellas personas que estén interesadas en documentarse más sobre el tema pudieran ponerse en contacto con usted, maestra. Sí, claro, es leilacedo@gmail y pues mis redes sociales son Leileona en Twitter y también pues la página de Aridag que ahí está presente, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la preguntas ahí pendientes, también algunos comentarios de mi parte que pues ojalá que tengamos otra oportunidad para poder seguir discutiendo. Yo creo que también una de las ventajas muy interesantes de este tipo de eventos que son de manera virtual es que los documentos se quedan grabados en las páginas y la ponencia se puede volver a ver en cualquier momento, ¿no? Según sea el interés del público. Esa es una de las ventajas y pues no me queda más que agradecer su participación, maestra, y extender un reconocimiento por ese importante labor que está haciendo. No, al contrario, me da mucha pena que no me haya percatado del tiempo, pero bueno, pues lo dejamos para la próxima, seguramente vamos a poder coincidir. Y este es un tema que viene pues muy de la mano, ¿no? Con lo que viene, digamos, en el 2021. Entonces, al pendiente y un saludo a todos y a todas.
Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.